Buen día, aquí estamos. Dios les bendiga. Vamos a ver quién se conecta primero. Les envío un gran saludo, un gran abrazo. Hoy, día miércoles, estamos a media semana. Y aquí seguimos con la alegría de siempre. Tuve una noche un poquito difícil. Ayer traía un poquito de escurrimiento nasal y como dolor de ojos. Un poquito parecido a los síntomas del dengue, porque hace algún tiempo me dio dengue y más o menos sentía lo mismo. A lo mejor algún mosquito, un mosquito tremendo allá en el patio me picó y por eso mejor hoy transmito de aquí de la oficina. Buen día a todos, espero que estén bien. Les deseo una excelente mañana y un bendecido día. Estamos viendo la vida de Abraham. Ayer veíamos la importancia de la circuncisión como señal de pacto. Y ahora en el capítulo 18 de Génesis vemos que Abraham tuvo una visitación. Una visitación, dice Génesis 18:1, después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones, ojo aquí dice que tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de harina, de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, iba a ser unos molletes, me imagino, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron, y le dijeron, ¿dónde está Sara? Le preguntaron por Sara, y dice la escritura, respondió, he aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, mira esta parte, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya eran, dice la escritura, viejos de edad avanzada, y ya Sara había entrado en la menopausia. Y se rió pues Sara, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Vemos cómo Abraham tuvo una visitación divina. Una visitación divina, dice la escritura que vio a tres varones. Le apareció el Señor, pero dice el versículo 2 que vio 3 varones. En ese contexto donde vio al Señor, donde el Señor lo visitó, él vio a 3. Y en los siguientes versículos, cuando vemos los acontecimientos de Sodoma y Gomorra, encontramos que Abraham se queda en presencia del Señor de Jehová, así dice, mientras los otros 2 ángeles o los otros 2 varones van a Sodoma y Gomorra. Esos 3 varones es lo que necesitamos prestar atención, esa visitación de los 3 varones en la casa de Abraham. Pareciera como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieran visitando
a Abraham, donde vemos tres cosas muy importantes. Nuestra relación con el Padre, nuestra relación con el Hijo y nuestra relación con el Espíritu Santo. Y nosotros debemos comprender la plenitud de Dios. La Escritura, por ejemplo, enseña que Juan 14:6, Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Pero en 1 Corintios, capítulo 14, dice que nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que el Padre enviaría al Espíritu Santo. Sabemos cómo es necesario comprender la divinidad, cómo es necesario comprender que así como oramos al Padre en el nombre de Jesús, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos la intervención del Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos que a veces no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así lo dice la Escritura en Romanos. Y en Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y luego dice, y dijo Dios, ahí está la palabra, el verbo en acción. En Juan capítulo 1 habla del verbo, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vemos a Cristo en Juan capítulo 1 y en Génesis capítulo 1 vemos a los tres también, Dios haciendo todo, pero el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas y la palabra en acción. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Eso es el verbo, la palabra en acción, la palabra creando. Entonces nosotros necesitamos comprender estos tres puntos. Así como Abraham estaba teniendo esta visitación de tres varones y dice que estaba delante del Señor y había tres. Nosotros necesitamos comprender la importancia del poder del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Encontramos al Espíritu de Dios en movimiento en toda la Escritura. Por ejemplo, viniendo sobre Sansón, viniendo sobre David. Esa fue la diferencia entre esos personajes y otros, porque aunque los demás también creían en Dios, aunque los demás también en cierta forma tenían la ley del Señor, la Torá, la diferencia entre unos y otros era la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios. Y nosotros necesitamos comprender esa plenitud. Por ejemplo, Jesús no inició su ministerio sino hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. Y vemos en Lucas capítulo 4, por ejemplo, cuando Jesús fue a bautizarse, Lucas 3:21, cuando Jesús fue a bautizarse, ahí está Jesús, el Hijo, pero dice que el cielo se abrió y se escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Entonces Jesús no podía iniciar su ministerio sino hasta que viniera el Espíritu Santo sobre él. De hecho, cuando Jesús ascendió al cielo, le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces era necesario que ellos recibieran al Espíritu Santo. Ya habían estado 3 años con Jesús. Ya Jesús les había hablado acerca del Padre. Pero era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Hay un libro que hace mucho escribió un hombre llamado Peter Wagner, que decía, cuidado, ahí vienen los pentecostales. Y hablaba de cómo el movimiento pentecostal, y cuando hablo de pentecostal, hablo de la iglesia llena del Espíritu Santo con manifestaciones
como las lenguas, como la sanidad, los milagros, la profecía, las manifestaciones del Espíritu de Dios. Y hablaba en ese libro, escribe cómo la iglesia cristiana, la iglesia evangélica tuvo un desarrollo exponencial, una multiplicación mucho más contundente después del avivamiento de Azusa que 100 años antes del avivamiento de Azusa. O sea que atribuía el hecho de que la iglesia fue investida con el poder de lo alto, fue llena del Espíritu de Dios para el desarrollo que estaba teniendo, para el desarrollo que estaba experimentando, en donde hacía énfasis en que la clave era la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu de Dios. Cuando vemos esta visitación que Abraham estaba teniendo, entonces podemos comprender, al ver estos tres personajes, nuestra necesidad, la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, la necesidad que tenemos del Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, la Escritura nos enseña que una nube los acompañaba. En la segunda estación llamada Etam, en la segunda estación, ahí cuando llegaron al desierto, en la puerta del desierto, dice la Escritura que el Señor puso una nube delante de ellos, arriba de ellos, y que Dios estaba arriba de esa nube. Y esa nube los acompañó hasta el monte Sinaí. Pero al llegar al monte Horeb, al monte Sinaí, esa nube descendió. Dios descendió al monte y Moisés subió a la montaña. Antes del Sinaí los acompañaba, pero al llegar al punto del Sinaí, la nube descendió. La presencia de Dios descendió a donde estaban ellos. En el Sinaí les fue dada la ley, les fue dada la palabra. Ojo aquí, estamos viendo la Trinidad. Antes del Sinaí venía Dios arriba de la nube, pero al llegar al Sinaí les dio la ley, les dio la palabra, les dio los mandamientos, y esa ley puede ilustrar a Cristo. Es la palabra. Cristo es la palabra. Y ahí podemos ver la figura de Cristo. Pero también en ese lugar, cuando Moisés estaba en la montaña, la presencia de Dios descendió, y la Escritura nos enseña, fíjense bien, la Escritura nos enseña que Moisés estuvo 40 días en esa montaña, 40 días en la presencia del Señor, 40 días donde recibió las tablas de la ley, donde estuvo delante de la gloria de Dios. No solamente recibió los 10 mandamientos, porque Éxodo 21 al 23 habla de una serie de instrucciones, de leyes que tienen que ver con la justicia divina. Ahí es donde viene el ojo por ojo, el diente por diente, el trato con los esclavos, el cómo solucionar conflictos entre ellos, la justicia de Dios ahí plasmada, Éxodo 21 al 23. Pero después encontramos que el Señor le dice: desciende porque el pueblo que vino contigo ya se corrompió y han transgredido la ley y levantaron un becerro de oro. Entonces Moisés desciende, y al descender de la montaña encuentra que todos están celebrando, haciendo fiesta alrededor de un becerro de oro que Aarón les levantó. Y entonces Moisés desciende, rompe las tablas de la ley, y al romper las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, las rompió del coraje que traía, las rompió de la molestia, y tomó aquel becerro, lo pulverizó, lo echó al agua y se los dio a beber a los israelitas. Y entonces en ese contexto Moisés dice: volveré a subir a la montaña y estaré con Dios nuevamente. Y esta segunda ocasión que Moisés subió, en el libro de Deuteronomio, porque Éxodo nada más dice que subió otra vez a la montaña y el Señor le dijo: prepárate unas tablas de piedra, unas tablas como las primeras que subiste, para que escribas los mandamientos que te di. Pero Deuteronomio dice que preparó, en ese mismo contexto de la segunda subida, preparó un arca, lo que sería después el arca del pacto,
preparó un arca en donde metió esas tablas, esas piedras, para poder escribir en ellas los mandamientos. Pero esta vez subió nuevamente y estuvo 40 días con el Señor. Ojo aquí, Moisés ya tenía una relación con Dios. Moisés ya había recibido las instrucciones, ya había recibido la palabra. Pero aún así, él rompió las tablas de la ley. Ahora viene esta segunda vez, sube nuevamente a la montaña. Y al subir nuevamente a la montaña, encontramos que ahora está nuevamente 40 días con el Señor y escribe esas leyes, ahora las escribe él con su mano. La primera vez se las dio el Señor, se las dio escritas con el dedo de Dios, pero en esta segunda ocasión Moisés las escribe. Pero en esta segunda ocasión que Moisés desciende, ahora desciende con el rostro resplandeciente, ahora desciende con el rostro transformado, tanto que la gente se le quedaba mirando y él tenía que cubrirse el rostro a causa del resplandor que salía de su rostro debido a que estuvo expuesto a la gloria del Señor. El apóstol Pablo en Corintios hace referencia a este acto, a esta segunda ocasión, y lo compara con el ministerio del Espíritu, que necesitamos nosotros movernos con el ministerio del Espíritu, lo cual nos enseña que la primera vez que subió Moisés a la montaña y estuvo con Dios y recibió a Cristo, recibió la palabra, no fue suficiente eso. Rompió las tablas de la ley, rompió los mandamientos escritos con el dedo de Dios y tuvo que subir esta segunda ocasión, y esto nos muestra que ahí la Escritura nos enseña la importancia de descansar en el Espíritu Santo. Nos muestra nuestra necesidad del Espíritu de Dios para poder cumplir con las Escrituras. Por eso Jesús dijo que el Espíritu Santo nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Convencernos en el sentido de darnos también la capacidad, la facultad, la fortaleza para dejar el pecado, para cumplir con toda justicia, cumplir con los mandamientos del Señor, y nos va a convencer de juicio. Jesús señala que al convencernos de juicio es porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, es cuando ya nos movemos en un nivel de fe, en un ámbito distinto a la fe natural. Porque en primera instancia caminamos con fe natural, con la fe que viene como resultado de nuestra propia experiencia. Pero después podemos transicionar a otro nivel de fe, que es cuando el Espíritu nos lleva a ir más allá de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento. Es lo que Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, porque leíamos en el capítulo 1 de Efesios que Pablo hace referencia a la iglesia de Éfeso diciendo que ellos tenían fe en Jesús y que ellos tenían amor fraternal, pero que oraba para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les diera espíritu de revelación y de sabiduría en cuanto al conocimiento de Cristo, para que pudieran comprender el poder que actúa en nosotros los que creemos, que es el mismo poder que operó en Jesús para resucitarle de los muertos. El mismo poder que destruyó el imperio del diablo, el mismo poder que Hebreos 2:14 señala que destruyó al imperio de la muerte, destruyó al diablo, es el mismo poder que actúa en nosotros los que creemos. Pero es otro nivel de fe. Es cuando descansas en el Espíritu Santo. Es cuando eres dirigido por el Espíritu de Dios. Era la clase de impartición que Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Han estado conmigo, les he enseñado, les he mostrado al Padre, pero necesitan ser llenos del Espíritu de Dios para que puedan desarrollar el ministerio. Fue lo que Jesús necesitó para poder iniciar su ministerio. A los 12 años Jesús ya conocía la Torá, conocía la ley. A los 12 años Jesús ya entendía que había un propósito, pero no inició su ministerio sino hasta los 30 años, y no lo inició sino hasta que primero vino el Espíritu Santo sobre él. Entonces
entonces comenzó su ministerio. Jesús no empezó su ministerio sin que antes viniera el Espíritu de Dios sobre él. O sea que la necesidad del Espíritu Santo en nosotros es algo que nos tiene que ser revelado. Y cuando hablo del Espíritu Santo, no hablo de conocer la doctrina del Espíritu Santo. No hablo de conocer ni de señalar que somos pentecostales, porque a veces somos más costales que pente. No. A veces podemos ser pentecostales, pero no estar moviéndonos en el poder del Espíritu Santo. Solamente tenemos la doctrina, pero no el mover del Espíritu. Todo el ministerio de Cristo estuvo respaldado por el Espíritu Santo. Moisés, cuando bajó de la montaña, ya bajó con el rostro resplandeciente. Y Números capítulo 12, si no mal recuerdo, señala que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Y este lo dice después de la segunda subida a la montaña. Primero recibió la palabra, símbolo de Cristo, pero después recibió esa impartición que necesitaba. Precisamente en Éxodo 34 el Señor le dice: haré cosa poderosa contigo. Haré cosas que nunca se habían escuchado ni se habían visto. Haré maravillas que no han sido mostradas por medio de ti. Y eso se lo dijo la segunda vez que Moisés subió a la montaña. Y si alguien había visto maravillas, milagros, prodigios, era Moisés. Todo lo que se vio en Egipto, todo lo que se vio en las 10 estaciones de Egipto al Sinaí, dan evidencia de las maravillas, señales y prodigios. Pero en Éxodo 34 el Señor le dice: voy a hacer cosas que nunca se han visto. O sea, te voy a llevar a otro nivel, te voy a llevar a otro ámbito de gloria, por cuanto vas a recibir la impartición del Espíritu Santo. Y en el recorrido, ojo aquí, en el recorrido de Egipto al Sinaí, mira esta parte, en el recorrido de Egipto al Sinaí, llegaron a una estación donde tuvieron sed. Y empezaron a murmurar, y empezaron a hablar mal de Moisés. Llegaron al punto de la rebelión. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: pégale a la roca y saldrá agua. Toma tu vara y trae a los ancianos y delante del pueblo pégale a la roca y va a salir agua. Entonces Moisés le pegó a la roca y salió agua. Y todos pudieron beber. Esa roca, 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo dice que esa roca representa a Cristo. Esa peña representa a Cristo. Esa roca que les dio agua representa a Cristo. Pero después del Sinaí, en otra de las estaciones, recuerda, antes del Sinaí, en esa roca le pegaron y salió agua. Pero después del Sinaí, volvió a pasar lo mismo. Tuvieron sed y volvieron a murmurar. O sea que el que es murmurador, el que es murmurón, va a ser murmurón. Después del Sinaí, después de haber recibido las tablas de la ley, después de que Moisés desciende con el rostro resplandeciente a causa de haber estado expuesto a la gloria del Señor, la Escritura nos dice que después del Sinaí volvieron a tener sed y llegaron a un punto donde había una roca y el Señor le dijo: háblale a la roca. ¿Cómo le dijo? Háblale a la roca. Antes del Sinaí fue pégale a la roca. Después del Sinaí fue háblale a la roca. Pero Moisés, molesto, le pegó a la roca. Y por ese acto de haberle pegado a la roca, el Señor le dijo: mira, Moisés, no me santificaste delante del pueblo. Y por esa acción no vas a entrar a Canaán. Por esa acción no vas a entrar, no vas a introducir tú a este pueblo a Canaán. Por esa acción, Moisés había hecho demasiadas cosas. Moisés había enfrentado a Faraón, Moisés había hecho milagros, prodigios, liberó al pueblo, los condujo por 10 estaciones, los soportó, los aguantó,
fue siervo del Señor, subió a la montaña, trajo la ley, volvió a subir, bajó en el ministerio del Espíritu, trajo el diseño del tabernáculo, del sacerdocio, edificaron el tabernáculo, pero por el solo hecho de pegarle a la roca en vez de hablarle, quedó excluido de entrar a Canaán. Quedó privado de entrar a Canaán. Porque la primera roca representa a Cristo, pero la segunda roca después del Sinaí, representa al Espíritu Santo. Y el Señor le dijo, háblale, no le pegues. La primera roca representa a Cristo, quien fue herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue golpeado, fue sacrificado, fue crucificado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió en nuestro lugar. Pero la segunda roca representa al Espíritu Santo. Y la Escritura nos enseña claramente que no tenemos que contristar al Espíritu Santo de Dios. Que no debemos contristarlo. Y aquí vemos a Moisés dejándose llevar por la molestia del pueblo, se enganchó con las actitudes del pueblo y en vez de hablarle a la piedra, le pega. Y eso fue suficiente para que no entrara a Canaán. Y sabes que cuando nosotros no entendemos esta verdad, cuando nosotros no entendemos la importancia de honrar al Espíritu Santo, cuando no entendemos la importancia de amar al Espíritu Santo, cuando no entendemos la importancia de cuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo, lo contristamos, apagamos su fuego, detenemos su obra en nosotros, lo limitamos a una experiencia, lo limitamos a un hablar en lenguas, lo limitamos a una caída en la iglesia y seguimos con nuestras conductas, con nuestras costumbres y contristamos al Espíritu de Dios. Apagamos su fuego. Y esto nos puede costar muy caro. A Moisés le costó su entrada a Canaán. A Moisés le costó el acceso a Canaán. Imagínate todo lo que recorrió, todo lo que soportó al pueblo, todo lo que hizo, la revelación que tuvo de la palabra, de las leyes, todo lo que escribió. Y todo se vino abajo por un impulso donde no honró al Espíritu Santo. Por un impulso donde no honró la presencia del Espíritu de Dios. El precio es demasiado caro. No honrar al Espíritu Santo de Dios puede costarnos demasiado caro. Nosotros debemos valorar, amar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuidarlo. Comunicarnos con Él. Tener comunión con el Espíritu Santo. Fíjate que oramos al Padre, pero tenemos comunión con el Espíritu Santo. Cuando nos metemos al cuarto secreto, cuando nos metemos a lo privado de nuestra alcoba, nosotros podemos orar al Padre. Pero la Escritura nos exhorta a tener comunión con el Espíritu Santo. Si Él habita en nuestros corazones, si en verdad somos templo del Espíritu Santo, nosotros debemos comprender todo lo que esto implica. Él está presente en todo momento. Él está presente acompañándonos durante todo el día y debemos honrar su presencia. Después del Sinaí, cuando se edificó el tabernáculo, la presencia de Dios descendería y entraría a lo profundo de ese tabernáculo. Entraría a lo profundo de esa tienda de campaña que levantarían. Y ese tabernáculo representa nuestra vida. Ese tabernáculo puede representar nuestro ser. Los atrios pueden representar nuestro cuerpo, nuestro entorno. Las cubiertas de ese tabernáculo pueden representar nuestro cuerpo. El lugar santo puede representar nuestra alma y el lugar santísimo puede representar nuestro espíritu. Y cuando hablo de nuestro espíritu, hablo de la esencia de lo que somos.
Hablo del lugar donde Dios se comunica, a donde Dios nos habla. En el alma hay información, en el alma hay emociones, en el alma hay recuerdos, pero el espíritu es la esencia de lo que somos. Este cuerpo un día va a ir al cementerio, se va a volver polvo, se le van a comer los gusanos, pero el espíritu, la esencia de lo que somos, va a ir a uno de dos destinos. Pero ese espíritu, la esencia de lo que somos, lo que en privado somos, y no hablo de lo que en público hacemos, sino de lo que en privado somos, representa la esencia de nuestro ser. Y es ahí donde el Espíritu Santo quiere gobernar. Es ahí donde el Espíritu Santo quiere establecerse, en lo profundo de nuestro ser. No en nuestra mente como una doctrina, no en nuestra mente como el recuerdo de una experiencia que tuvimos en el encuentro, en algún retiro o en algún congreso, sino en lo profundo de nuestro ser, dirigiéndonos cada día, llevándonos a tomar decisiones correctas, llevándonos a buscar la voluntad del Padre en todo momento. Y ese tabernáculo que fue levantado en el antiguo pacto, en el antiguo tiempo, estaba cubierto por diversas telas. Estaba cubierto, por ejemplo, con azul, con una tela carmesí, estaba también cubierta con lino torcido, entre otras telas, y también con pieles de tejones. Y todos esos elementos pueden representar aspectos muy importantes que deben estar en nuestra vida. Por ejemplo, el azul representa lo celestial, la mentalidad celestial, la vida de acuerdo a los estándares divinos. El lino torcido, la Escritura habla del lino en el libro de Apocalipsis como las obras justas de los santos. Y el lino torcido eran cortinas que las torcían, hablan de que debemos torcer nuestra carne, doblar nuestra carne, someter nuestra carne para vivir en el Espíritu. Las pieles de tejón hablan de unas pieles bien resistentes para poder guardar lo que estaba dentro, para poder cubrir lo que estaba dentro. Habla de la importancia de atesorar lo que está dentro de nosotros que Dios ha depositado. El apóstol Pablo dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Sí? Dice que somos vasos de barro, pero dice que hay un tesoro. Y la presencia de Dios en nosotros es la presencia más valiosa, la compañía más valiosa que nosotros podemos tener en esta vida. La compañía insustituible. Puedes cambiar de grupo de vida, puedes cambiar de subred, puedes cambiar de iglesia, puedes hacer lo que quieras, pero y no vas a encontrar la solución que solamente encuentras en el Espíritu Santo. Es una compañía que no vas a encontrar aunque te vayas a algún ministerio de Centroamérica o de Sudamérica, aunque busques cobertura en hombres y mujeres de Dios. Nadie puede darte lo que solamente el Espíritu de Dios te puede dar. Nadie. Absolutamente no hay un ser humano que te pueda proveer, que te pueda dar lo que solo el Espíritu de Dios te puede dar. Y el Espíritu de Dios lo recibimos por medio de Cristo. Y Él está en nuestros corazones, Él está en nuestra vida. Lamentablemente a veces no valoramos su presencia. Lamentablemente el alma nos domina tanto, el alma nos controla tanto que nos volvemos impulsivos, nos volvemos respondones, nos volvemos reaccionarios y no valoramos la presencia del Espíritu de Dios. Dice la Escritura que si vivimos por el Espíritu haremos morir las obras de la carne, pero si vivimos por la carne vamos a apagar el Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios a veces está apagado en nuestra vida, y lo digo en el sentido de que no está operando en nosotros, porque el Espíritu de Dios no se puede apagar, pero su obra se puede volver limitada en nuestra vida cuando nosotros andamos según la carne. Cuando somos reaccionarios, impulsivos, a veces conocemos la palabra, la tenemos clara, hemos tomado las diversas escuelas de discipulado,
hemos tenido muchas experiencias, pero aún así somos reaccionarios, somos impulsivos, somos como el momento en que Moisés le pegó a la roca en vez de hablarle, reaccionarios, y debido a eso quedamos a medio camino, quedamos muy limitados de donde Dios nos quiere llevar. Abraham necesitó esta visitación, como estamos viendo en Génesis 18. La visitación ya había tenido una manifestación de Dios, pero ahora vemos la visitación de los tres. Génesis capítulo 18, donde podemos comprender la importancia del Espíritu Santo. Podemos tener teología, podemos tener doctrina, podemos memorizar la palabra, podemos tener un llamamiento, pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, podemos convertirnos en fariseos. Porque eso era lo que tenían los fariseos. Eran estrictos en el cumplimiento de la palabra, eran estrictos en el cumplimiento y aplicación de la ley de la Torá, que iban al extremo. Sin embargo, Jesús en Mateo capítulo 23 dice, ustedes han ignorado la esencia de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. O sea, son los recursos no tangibles. Es la presencia del Espíritu Santo. Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo de Tarso. Y Saulo, cuando relata su testimonio, dice que era de la tribu de Benjamín, de Israel, hebreo de hebreos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos, y no estoy describiendo ninguno por aquí. Instruido a los pies de Gamaliel, el teólogo más prominente de su tiempo, fue su maestro, así dice la escritura, pero a pesar de eso, no conocía al Señor. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, porque así lo testifica. Creyendo que servía a Dios, perseguía a otros cristianos, a los cristianos. Creyendo que perseguía a Dios, atacaba a los cristianos, a los del nuevo camino. Y se metía a las reuniones de ellos para ver quiénes eran y después los arrastraba hacia el Sanedrín para que los apedrearan o los mataran o los encerraran. Era un tipo que sabía mucha escritura, pero se la pasaba criticando, persiguiendo y atacando a los creyentes, a los cristianos. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Hoy podemos ver, por ejemplo, escritores muy prominentes, pero que son cesacionistas. ¿Y qué significa cesacionista? Significa que ellos creen que cuando los apóstoles de Jesucristo murieron, cesaron las señales, cesaron los milagros, cesó el poder del Espíritu Santo, cesaron las manifestaciones. De manera que hoy solamente tenemos la doctrina, la palabra, y esas manifestaciones no. Bueno, es la doctrina que tienen y por eso no comprenden o no han recibido al Espíritu Santo. Y como no lo han recibido, solamente hay una doctrina que los lleva a afirmar eso que ellos afirman. ¿Por qué? Porque aunque son buenos escritores, son estudiosos, son teólogos, mientras el Espíritu Santo no se ha revelado, no se ha impartido a sus vidas, no podrán comprender lo que significa esto que estamos viendo. Entonces, la presencia del Espíritu Santo es importantísima. Es fundamental. Saulo de Tarso testificaba que era un servidor de Dios, aparentemente un servidor de Dios, matando cristianos, persiguiendo a los que no eran como él, atacando a los que no eran como él. Era un hombre celoso de su doctrina. Era un celote, así le llamaban, celotes, porque eran celosos de las cosas del templo, de los asuntos de la ley, al grado de matar a otros, de ese nivel de celo. Eran tan extremos en sus creencias, al grado de matar a los que no pensaban como ellos. Así eran, pero no tenía el Espíritu Santo. Entonces Jesús se le aparece en el camino mientras va a Damasco, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ¡pum!, cae al suelo. Y pregunta, ¿quién eres, Señor? No podía ver, quedó alumbrado, quedó encandilado por el resplandor de la manifestación de Jesús. Y le dijo, soy Jesús al que tú persigues.
no conocía a Cristo. Y ahí se le reveló y dice la escritura que quedó ciego. Y entonces el Señor lo mandó a un lugar y le dijo, ve a ese lugar porque ahí vendrá alguien a orar por ti. Entonces el Espíritu Santo vino a Ananías, el Señor vino a Ananías y le dijo a Ananías, ve a tal lugar, a tal calle, en tal casa, y ve y ora por Saulo de Tarso. Y Ananías dijo, ay Dios mío, ese hombre es terrible, ese hombre está matando a los cristianos, ese hombre, ay Señor, ¿cómo me vas a mandar con él? Si no, ve y ora por él porque instrumento escogido me es este, instrumento escogido. Y entonces Ananías llega con Saulo y le dice, Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me envió para que orara por ti y para que seas sano y para que recibas al Espíritu Santo. Para que recibas al Espíritu Santo. O sea, tenías la doctrina, tenías el celo, tenías la pasión, tenías la palabra, tenías todo, pero lo que no tenías era la revelación del Espíritu Santo para que te mostrara Jesús. Recuerda que 1 Corintios 14 dice que nadie puede decir que Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Saulo tenía la doctrina del Mesías, tenía la enseñanza de que el Mesías vendría, pero él no conocía a Cristo. Solamente tenía la doctrina, pero hasta que Cristo se le manifestó, el Espíritu Santo vino a él, entonces pudo comprender a qué se refería. Entonces Ananías puso las manos sobre él y se le cayeron las escamas que tenía en los ojos y recibió al Espíritu Santo. Entonces la vida de Saulo fue transformada en la vida de Pablo. Necesitaba esa transformación que solamente el Espíritu Santo nos da. Porque si Saulo seguía siendo como era, en vez de edificar la iglesia, la iba a derribar. En vez de edificar, iba a estorbar. Cuando el Espíritu Santo no nos dirige, en vez de edificar, derribamos. En vez de ayudar, estorbamos. Porque aunque tengamos buenas intenciones, aunque tengamos buenos deseos, si la carne nos dirige, si el temperamento nos domina, si el carácter no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, en vez de recoger, esparcimos, como dice Jesús. Y ahí la importancia del Espíritu Santo. Hay la importancia de ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Moisés no entró a Canaán por un impulso, por golpear la piedra que pudiera representar al Espíritu Santo. En vez de hablarle, la golpeó. Abraham recibió la promesa del Hijo, la visitación, cuando los tres vinieron con él. Estaba incompleto. Podemos creer en Dios, podemos tener a Cristo, pero si no somos dirigidos por el Espíritu Santo, no vamos a entrar a Canaán. Vamos a quedar en el camino. Moisés y los que le acompañaron quedaron 40 años. 40 años haciendo culto. 40 años desarrollando una vida religiosa en el tabernáculo, con sacrificios, con sacerdotes, con palabra, con enseñanza, con milagros, con sanidades, el respaldo de Dios, pero sin entrar a Canaán. Si no honramos al Espíritu Santo, vamos a gozar de la misericordia de Dios, porque Dios es bueno. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace salir su sol sobre impíos e impíos. Él es bueno con todos. De hambre no nos vamos a morir. La misericordia de Dios va a estar con nosotros. Pero si no honramos al Espíritu Santo, nuestra entrada a Canaán está en juego. La entrada al propósito está en juego. Créeme, el Espíritu Santo es indispensable en nuestra vida. Indispensable. Él ha sido la clave de nuestro avance en el ministerio. Este hombre tan lleno de defectos, este hombre tan lleno de grietas en su carácter, en su vida personal, con una dificultad para muchas cosas, si no fuera por el Espíritu Santo, no hubiéramos hecho muchas cosas. Yo he testificado que cuando estoy escribiendo, hasta pareciera que alguien me dicta,
porque me agarro a escribir y como si alguien me estuviera dictando y recordándome versículos y trayéndolos y escribiéndolos y de pronto en la noche me tengo que parar cuando me llega algo a escribirlo porque en ese momento lo estoy recibiendo y no es otra cosa sino la presencia del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu de Dios. No es algo programado, así como Moisés bajó de la montaña y después empezó a escribir todo lo demás que continuó, fue por la impartición del Espíritu de Dios que recibió. Entonces, para propósito, para ministerio, para lo que quieras, la presencia del Espíritu Santo es fundamental, indispensable. Si no honras al Espíritu Santo, maná no te va a faltar, agua no te va a faltar, sombra no te va a faltar, pero no vas a entrar a Canaán. ¿Qué prefieres? ¿Vivir de la misericordia o vivir en la plenitud? Vivir de la misericordia es como los 40 años de Israel en el desierto: comida, vestido, agua, sombra, salud. ¿O quieres ser como Josué, quien entró a Canaán y entró al desarrollo, a la conquista, a la vida plena? Precisamente antes de entrar a Canaán, creo que es Josué capítulo 3, dice que vino un hombre se le apareció a Josué un varón con la espada desenvainada. Y entonces Josué le pregunta: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros adversarios? Y el varón le respondió que venía como príncipe del ejército de Jehová, del ejército del Señor, y venía con la espada desenvainada. Y entonces dice la escritura que Josué se postró delante de él para adorarlo. Esto nos enseña que no era un ángel, porque los ángeles no reciben adoración, sino que era el Espíritu Santo que venía con la espada desenvainada para ir delante de ellos y darles la conquista. Cuando nosotros honramos al Espíritu Santo, Él va delante de nosotros con la espada desenvainada, porque la espada del Espíritu Santo, para abrir camino donde no hay, para darnos la victoria, para llevarnos al desarrollo de una fe sobrenatural. Vas a dejar de caminar en tu fe, vas a dejar de caminar en base a tu experiencia, vas a dejar de caminar en base a tu carisma o tus habilidades, para comenzar a caminar o a volar más bien, basándote en la fe que proviene del Espíritu de Dios. La fe que te imparte el Espíritu Santo, la fe que te lleva a ir más allá de tus límites, salir de tu desierto, atravesar tu Jordán y desarrollar toda una vida de conquista. Josué, desde que entró a Canaán, se la pasó conquistando y conquistando y conquistando. Todo el libro de Josué es el testimonio del Espíritu Santo en la vida de esa nación. Y dice la escritura al final del libro de Josué que el Señor le dijo: Josué, hay tanto que conquistar, pero ya eres viejo. Lo que nos muestra es que una vida en el Espíritu nos lleva a un desarrollo, porque hay tantas cosas en esta tierra que Dios desea darnos, como lo vemos en Josué. El Señor le dijo: hay tanta tierra que conquistar, pero se te acabó la vida, se te acabó el tiempo. Lo importante es que este hombre vivió en esta tierra, dirigido por el Espíritu Santo, y desarrolló una vida de fe sobrenatural. ¿Sabes que al leer Éxodo 33 encontramos que cuando Moisés entraba al tabernáculo para estar con Dios, dice que el joven Josué estaba ahí y que nunca se apartaba de él, de ese lugar? Ahí estaba cerca de la presencia del Espíritu Santo. Y dice Éxodo 33, dice que cuando Moisés volvía al campamento, Josué se quedaba ahí. Josué amaba la presencia del Espíritu Santo. Josué amaba estar con Dios. Josué disfrutaba estar en el fuego del Espíritu Santo. No fue una casualidad que él fuera escogido para conquistar Canaán. No fue una casualidad que él viera el respaldo del Señor.
Toda su vida vio el respaldo del Señor. Esto nos enseña que cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, toda nuestra vida podemos estar como Josué, conquistando, avanzando, toda nuestra vida. Y aún los últimos días de nuestra existencia podemos decir, wow, todavía hay tantas cosas que hacer, pero lo único que podemos decir, bueno, Dios fue fiel, Dios fue bueno y valió la pena ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Amado, honra al Espíritu Santo, honra la presencia del Espíritu de Dios. Él es mucho más que una experiencia, Él es mucho más que una doctrina, Él es mucho más que sentir bonito en la reunión. Él es Dios que habita en nuestros corazones, desea tener comunión permanente con nosotros, desea que lo honremos en todos nuestros caminos, desea que no lo contristemos, sino que lo valoremos, lo honremos. Honra al Espíritu Santo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos sea revelada esta verdad. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos sea revelada esta enseñanza que estamos compartiendo. Que el Espíritu Santo sea revelado a cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo, Señor, nos dirija. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos. Hoy oro como Ananías oró por Saulo. Hoy oro como Ananías oró por aquel hombre para que recibiera el Espíritu Santo y la vida de Saulo le cambiara para convertirse en Pablo. Hoy oro, Señor, para que las escamas que están en nuestros ojos, los paradigmas, Señor, los pensamientos erróneos, las doctrinas equivocadas, doctrinas que limitan la obra del Espíritu Santo a una simple enseñanza. Hoy en el nombre de Jesús te pido que derribes toda doctrina, todo pensamiento erróneo relacionado a la vida en el Espíritu, para que esas escamas sean derribadas, para que esas escamas sean quitadas, en el nombre de Jesús. Que se levante una generación dirigida por el Espíritu Santo. Que se levante una generación como David. La Escritura nos enseña en 1 Samuel capítulo 16 que cuando Samuel puso aceite sobre David, a partir de ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él. Que de igual forma el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Que no solamente nos acompañe, que no solamente esté dentro de nosotros, sino que esté sobre nosotros para que nos dirija. Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo nos dirija, el Espíritu Santo nos transforme, el Espíritu Santo nos dé esa revelación de la importancia de honrar su presencia en nuestra vida. Padre, te lo pido, levanta una generación como David. Padre, te lo pido, levanta una generación como Josué. Levanta una generación como Daniel, porque es lo que se requiere en estos tiempos. Es lo que se requiere en esta generación. Jóvenes, hombres y mujeres ungidos y llenos del Espíritu Santo, consagrados para ti, santificados para ti, con un corazón perfecto para ti, completo para ti, íntegro para ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, que tengan buen día y que el Señor les bendiga.